Y empezamos. Bueno, pues, primero, Antonio me ha pedido que os dé 10 trucos para las microfracturas. Entonces, empezamos por el principio. Me voy a la historia, estas cosas. Sabéis que es la evolución que a partir de los 80, pues Richard Stedman desarrolló para evitar la necrosis térmica. Una cosa que sí es importante es que el tiempo de evolución, de inicio, de diferenciación del tejido está entre 6 semanas y 4 meses, es decir, que no sabemos cuándo aparece, porque es una franja demasiado grande y normalmente por eso mantenemos a los pacientes en descarga unas 6 semanas después de hacer un tratamiento con microfracturas. En lesiones de grado 3 o 4, en lesiones entre 1 y 4 centímetros cuadrados, es decir, tampoco sabemos para quién realmente va a funcionar y para quién no, pero es una técnica muy sencilla, barata y que se puede utilizar pues con un armamentario mínimo. Hay que intentar que la lesión sea contenida, eso lo veremos luego, aunque no es imprescindible, porque algunas no podemos convertirlas en contenidas. Es menos útil si tenemos una desaxación. En teoría lo que tendríamos que hacer es reaxar esa rodilla para que fuera realmente útil, para que no existiera una carga exagerada sobre esa zona de cartílago que ya ha dañado el original, pues que nos va a dañar también este sucedáneo. Y es importante hacerlo solo en aquellos pacientes que sepamos que van a ser capaces de cumplir con la exigencia de la descarga y el protocolo de recuperación que les vamos a marcar. Pasos. Primero, hay que asegurar un borde condral estable. Y para esto es útil fundamentalmente una cureta. Con la cureta vamos recortando. A veces no se puede conseguir y en esas ocasiones se puede... el borde tiene que ser estable, pero se puede aceptar que la lesión no sea contenida, que haya una transición suave entre el cartílago y la zona de hueso subcondral. Hay que resecar la capa de tejido óseo calcificado. A veces os vais a encontrar, sobre todo en osteocondritis, una zona de tejido fibroso. Eso hay que resecarlo, y en las lesiones en las que el hueso ha estado expuesto nos encontramos una capa dura que hay que resecar, pero de manera muy suave, muy superficial. La cureta manual es útil, y si no, la fresa tiene que pasar de una manera muy suave por encima del tejido, porque hay que evitar desestructurar el hueso subcondral o deformar la superficie, que es algo que a veces se ve. Vas fresando y empiezan a aparecer hoyos. Eso no se va a rellenar de manera satisfactoria. Y luego hacemos las perforaciones con esos punzones que conocéis, que pueden tener 30 o 45 grados de angulación. Normalmente no se utilizan con más ángulo, por lo menos en una rodilla, y una profundidad en teoría de entre 2 y 4 milímetros hasta que son visibles las gotas de grasa. Si en lugar de microfracturas queréis pasaros a las nanofracturas, entonces nos vamos a 8 o 9 milímetros. Nos gusta esto de los nombres rimbombantes. Las micro no son micro y las nanos, por supuesto, no son nanos, pero son más finitas. Y teóricamente alcanzan una zona en la que es más fácil que aparezcan células mesenquimales capaces de diferenciarse. Lo que os decía, empezamos por el borde de la lesión para empezar delimitando desde fuera hacia adentro las perforaciones. Hay que utilizar punzones de grosor adecuado. Es conveniente tener un juego que no tengas solo un punzón, porque si no puedes tener un problema. Porque hay que dejar una separación de entre 2 y 3 milímetros entre los orificios que hacemos, para no desestructurar demasiado el hueso subcondral. Retiramos isquemia o quitamos la presión del suero y comprobamos que sangran o que salen gotitas de grasa desde las perforaciones, y si no se produce sangrado, progresamos un poquito más en la profundidad. Y para finalizar, había que poner 10, como fuera, si no, salvo que se asocie a otro procedimiento que exija porque haya un gran sangrado, pues no dejamos drenajes, tampoco sangra tanto, y lo que queremos es que se recubra de una manera correcta, y ahora os enseño. Realmente lo que hacemos es esto. Esto es un plato tibial, tenemos la lesión.
hemos hecho nuestra zona en la periferia y vamos perforando con nuestro punzón. Veis que es una lesión extensa, grande. Esta es una lesión en un paciente con un problema de eje, y ahí asociamos también pues una osteotomía. Se puede hacer, esto es una cadera, no tenía ninguna imagen de una rodilla, esto que es recubrir después la zona que hemos perforado con quitosan o chitosan o BST Cargel, como lo queráis llamar, que realmente en teoría lo que hace es una capa de un tejido que no se retrae, que nos mantiene un sellado para contener las células que están creciendo desde esas perforaciones que hemos hecho, y la bibliografía dice que parece que mejora la calidad del regenerado, del tejido que se produce. Esto es para que veáis lo que ocurre, para que veáis lo que ocurre al cabo de un tiempo. Este es un tobillo, pero es un tobillo en el que al cabo de 15 días, después de haberle hecho unas micros en una lesión osteocondral, desarrolló una infección superficial. Aprovechamos para hacer una limpieza intraarticular y esto es lo que aparece, esto es lo que veis. O sea, está el lecho recubierto de ese tejido que es como una esponja, como un gel, pero que está perfectamente adherido a esa zona. No hay nada de hematoma alrededor y está todo contenido en esa zona. Bueno, de alguna manera sí que funciona, pero esto es, os digo, es un gel, es muy, muy, muy blando, muy friable. Entonces hay que protegerlo y por eso la descarga. Y nada más, muchas gracias. 10 cuestiones, 10 minutos. Muchas gracias, Rafa. Creo que